Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Antes de comenzar, pues debo exhortarlos a que se suscriban al canal, que activen las notificaciones como aviso a nuestra transmisión, que utilicen la sección de comentarios para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí y que compartan estos espacios con sus contactos y amigos. Compartan los espacios con sus contactos y amigos. Importante eso. Si al final el programa le agrada, regálenme un like. Vamos a tocar el tema de la intervención de ayer en La Voz del Pueblo de Leonel Fernández, desde la sede principal de Fuerza del Pueblo. Leonel le habló al país tal vez del tema más importante de esta gestión administrativa, un tema que en el porvenir de los tiempos ocupará los espacios que hoy resultan prohibidos en los medios de comunicación en República Dominicana y resultan prohibidos porque no van con la línea editorial de proteger al gobierno de la mayoría de los medios de comunicación y por autocensura de muchos comunicadores que actúan de espaldas a la población. Pero aquí estamos nosotros de frente a la población tratando de plantear las cosas como son. Esa intervención de Leonel Fernández duró 58 minutos de críticas bien fundadas. La tenemos completa aquí en el Canal Nacional de Informaciones. Si no la ha visto, pues visítela. Está al lado de esta transmisión. Pero en este bloque vamos a enfocar las causas que Leonel señala como fundamentales para la actual crisis económica que enfrentan los dominicanos. Leonel señala que la crisis económica que viene produciéndose desde el 2020, pues tiene un denominador común: clientelismo político. El gobierno habla ahora de austeridad, una austeridad cosmética, porque no aborda los temas que han dado lugar a la situación de crisis que tenemos. Esa austeridad con respecto al gobierno pues, ha sido austericidio con respecto al pueblo dominicano. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, una política de austericidio que se ha tenido frente al pueblo dominicano. Ahora, la crisis del Medio Oriente es una forma de buscar una justificación, es un chivo expiatorio para ocultar su ineficacia en el manejo de la economía nacional. La crisis económica se encuentra en el incremento del gasto corriente. El gobierno quiere austeridad, tiene que disminuir el gasto corriente. Ni lo toca. Tiene que ver con el aumento constante de la nómina pública. Tiene que ver con el bajo gasto de capital, con el crecimiento ascendente de los intereses de la deuda externa, con el aumento exponencial del subsidio eléctrico. Mientras más transfiero, más apagones hay y transferencias que hace poco transparentes de pensiones privilegiadas, de incremento de los programas de asistencia social. Tomó 100 millones de dólares prestados en diciembre de 2023, después de las Navidades, aprobado por la mayoría aplastante que tiene en el Congreso Nacional, 100 millones de dólares para ser aplicado a la tarjeta Supérate en el año 2024, en el año electoral. Eso nunca se ha hecho. Utilizar una tarjeta al portador, sus potenciales votantes, 100 millones de dólares solamente a la tarjeta, no hay equidad electoral en la República Dominicana. Esa es la realidad. Y bueno, esa es nuestra tesis. El gobierno es el responsable de la crisis que hemos tenido durante los últimos 5 años y el gobierno no ha enfrentado una verdadera política de austeridad. Es una austeridad cosmética, no toca los temas fundamentales. De esos 58 minutos estamos destacando los puntos prominentes. Por ejemplo, ese corte. Él introduce el término de austericidio, que es un neologismo de austeridad y suicidio, utilizado para describir economías extremas de recortes presupuestarios que dañan gravemente economía y el bienestar social. Se refiere a una austeridad suicida. En este caso, suicida para el pueblo dominicano, no así para el gobierno de Abinader y Abinader, que están a sus anchas. Y que todo esto provoca muerte por austeridad. También habló de la crisis de Medio Oriente, que el gobierno la utiliza como justificación. Él la clasifica como un chivo expiatorio para ocultar
la ineficacia y yo diría la mala fe del gobierno administrando los fondos públicos. En ese corte que ustedes vieron, Leonel afirma que la crisis económica es el resultado del incremento del gasto corriente. El gobierno quiere austeridad. Si lo quiere en realidad, necesita deducir el gasto corriente, dice Leonel. Pero dice Leonel, el gasto corriente ni lo toca. También habla de la crisis económica y que se debe al aumento constante de la nómina pública, al bajo gasto de capital e incremento de los intereses de la deuda pública. También el aumento exponencial del subsidio eléctrico, las transferencias poco transparentes de pensiones privilegiadas, de incremento de programas asistenciales, en fin. La crisis de los últimos 5 años, dice Leonel Fernández, y yo estoy de acuerdo totalmente con él, es responsabilidad exclusiva del gobierno del cambio. A propósito de todo esto, amigos míos, ustedes se acuerdan, Yayo Sanz Lobatón, quien ahora es ministro de Industria y Comercio, y cuando ustedes ven estos camajanes en posiciones tan claves, votos de la cabeza, pues usted dice que Dios nos coja confesado. Ustedes se acuerdan que Yayo el 27 de abril, no hace tanto tiempo, hace aproximadamente 17 días, pues le dijo al país desenfadadamente que aquí no habían costos, aumentos en ningún artículo de la canasta básica. Busqué el momento en que él hablaba, pero no lo encontré. Eso estaba en su ex. Él lo había colgado en post, su intervención cuando le dijo a la prensa, ni un solo producto de la canasta pública ha salido, pues, para que ustedes tengan una idea de este grupo de farsantes que están administrando los bienes de todos y lo están usufructuando a la manera que Dios le dé la oportunidad, pues recuérdense de eso, porque él borró el tweet, él borró el ex, quitó ese post, como quien dice, cuño, ya me descubrieron. Pero él lo dijo el 27 los periódicos del país, tomé Hoy Digital, lo dijeron o lo publicaron el 27, tal vez fue el 26 que lo dijo, dice Yayo Lobatón, el plan está dando resultados. No hay un solo producto de la canasta básica que haya subido el precio. A propósito de esto, Leonel Fernández pues tocó el tema y yo quiero a ustedes traerlo para que lo vean. En marzo de este año, la inflación fue de 4.63%. O sea que la tendencia es hacia arriba, no hacia abajo, casi está en 5. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo básico, o sea, alimentos, fue mayor, 6.9%, casi 7%. Y ahí estamos hablando de pollo, de caldo de pollo, de café, de yuca, de naranja, de limones agrios, de plátanos, de huevos, de pan, de leche, cebolla, carne, bacalao, guandules, aceite y gas, entre otros, porque todavía es más. Hay 126 artículos de la canasta que han aumentado de precio. 126. Yo solamente hago una descripción aquí de lo que más se conoce. Y los mayores incrementos se concentran en alimentos, en vivienda y transporte. Es decir, en los bienes que más importan al costo de la vida de los hogares. Bien, Leonel habla de marzo y no habla de que subió un producto. 126 productos subieron en el mes de marzo. Amigos míos, esto es una locura y son un grupo de sinvergüenzas los que están administrando. Parte de votos de aquí, de gente estúpida, poco hábil, poco bien formada, pues tienen la mala fe pues insertada en su ADN. La inflación ha seguido su curso. Leonel habla de marzo, que subieron 126 productos, y abril, donde yo he recibido de todos o de gran parte de la audiencia de este espacio el testimonio de que los productos han subido sustancialmente de precio en el mes de abril y en mayo. Es decir, es todavía mucho mayor de lo que el expresidente de la República está señalando, está
poniendo el dedo en la llaga. Pero eso es grave, pero donde yo cogí cuerda, porque solamente un grupo de cuatreros son capaces de recaudar dinero, coger prestado y hacer todas esas vagabunderías que ellos han hecho mientras el país se lo está llevando el diablo, es cuando Leonel señala la cantidad de dinero que el gobierno del cambio ha manejado hasta el mes de marzo. Vamos a escucharlo. Los ingresos recibidos durante la actual gestión de gobierno del PRD. Ustedes pueden leer esa cifra. ¿Alguien puede decirme qué es lo que dice ahí? Bueno, esos son los ingresos recibidos por este gobierno. No se pueden ni leer. Estamos hablando de 7 millones de millones. Los americanos dirían 7 trillones. 494.146 millones. Una cifra exorbitante. Ahora, ¿qué se ha hecho con ese dinero? 7 millones de millones en 5 años y no tienen una obra que exhibir. Esos recursos de 7 millones de millones también se ha logrado no solamente por recaudación fiscal, sino que está con la deuda, el incremento de la deuda del sector público no financiero, que es decir, el gobierno sin el Banco Central. Bien, como ustedes pueden ver, 7 trillones 500 mil millones de pesos aproximadamente, un poquito menos. Si usted tiene una proyección de que faltan todavía 2 años y 3 meses y 8 días para que este grupo de farsantes salgan del poder, pues ellos van a manejar más de 10.000 trillones de pesos dominicanos. Fíjense cómo Leonel dice, ¿quién lo lee aquí? Porque él sabe que le va a dar trabajo a cualquiera leer esa cantidad. Y ese dinero, pónganse a pensar, si ese dinero se hubiese utilizado mínimamente en inversiones claves para el país, tuviéramos una República Dominicana de segundo piso. Lo grande es que nadie sabe de dónde viene, a dónde ha ido a parar esos recursos, dónde han ido a parar. Bueno, uno se lo imagina, yo lo digo aquí, el mismo Leonel dice que no lo sabe. Ahora, hablando de ese tema, y por eso traigo estos puntos que tal vez por la extensión del espacio usted no le pudo tomar en cuenta, Leonel afirma que lo importante de todo esto, de toda esa exposición, de todos esos recursos que ha manejado el gobierno, es que la sociedad dominicana, como dice Leonel, el pueblo dominicano necesita informaciones, debe saber en qué se han gastado. Es decir, ellos han incrementado 28.000 millones en menos de 6 años, sin precedentes en la historia financiera de la República Dominicana. Ahora, lo importante aquí es que lo que el pueblo debe saber. ¿Cuánto dinero ha gastado esta gestión? ¿Quién lo ha gastado? ¿En qué se han gastado esos recursos? ¿Y para qué se han gastado? Esas son las preguntas básicas. Para que podamos entender entonces cómo es que estamos en la crisis incubada por el propio gobierno. Como usted puede escuchar, las 4 preguntas que realiza Leonel. ¿Cuánto dinero se ha gastado en esta gestión? El secreto mejor guardado. Se sabe cuánto han entrado, pero no se sabe el destino de nada. Esta gente no han hecho nada. ¿Quién lo ha gastado? Bueno, Abinader y su grupito de fascinerosos. Habrá que hacer una investigación cuando salgan del país, Leonel, ya que tocamos el tema. Cuando usted gane las elecciones, el primer decreto debe ser investigar a estos farsantes, comenzando por Luis Abinader. ¿Quién ha gastado ese dinero? El mismo que lo pidió, Abinader y sus compinches. ¿En qué se han gastado esos recursos? Búsquelo en la offshore, habrá que hacer una investigación profunda. ¿Y para qué se han gastado? Para acumular fortuna, porque eso no se ha invertido en administración pública.
económica. Y si lo han invertido, que lo digan. Que si les creo, me retracto. Si no les creo, no. Entonces, Lionel termina diciendo esto, que todos estos factores de esos puntos que le he mencionado, incluyendo otros, otros sectores de la economía que sufren, producto de la poca intervención del gobierno o el despilfarro que tienen sin ningún tipo de control, es lo que ha creado la crisis económica. Él lo define como clientelismo, resultado, crisis actual económica en República Dominicana. Así las cosas, amigos míos. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI. Recuerde compartir estos espacios, siempre planteando las cosas como son. Hasta otra oportunidad.